Ojo que me ¿Sí? quedo, ¿eh? Sí, Ojo lo que estoy tenemos en cuenta. acá. Ya, Quedó para lo mí tenemos eso, en Laura, cuenta. igual, ¿eh? Si quieren podemos ir iniciando y vamos esperando que los compas se vayan sumando. Tenemos mucho viento en la provincia, así que hay algunos lugares donde hay muy mala conectividad. Nos están avisando que no están pudiendo ingresar. Pero bueno, vamos sumando. Igual ya inicié la grabación, así que hoy vamos a tener grabación. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Agradecer siempre a Laura el acompañamiento, como siempre. En este caso a Damián, también un compañero que ha venido trabajando con el departamento desde hace mucho tiempo. A Claudia Gota también, que estuvo en la anterior, en esta anterior charla, conversatorio que tuvimos con ella, más que interesante. Hoy una nueva jornada del departamento Chico Méndez, jornada provincial, como venimos haciendo. Este es el sexto encuentro que venimos haciendo en conjunto con la Escuela Rodolfo Walsh y el Consejo Directivo Central de la UNTER. Les agradecemos a los compañeros y compañeras secretarios, secretarias generales que hacen el contacto con los compañeros y compañeras en cada una de las seccionales para poder tener este intercambio. Hay compañeros del Consejo Directivo que nos están acompañando hoy. Está el compañero Cristian Rivarola, Natalia Roncayo, Yolanda Moreira, que están ahí. Tenemos también en simultáneo otras reuniones, por eso hoy Pato, Silvana y Sandra van a ingresar un ratito más tarde, van a entrar a la reunión, pero bueno, hay otras actividades que estaban previstas, así que en un rato van a entrar las compas también. Están los compañeros y compañeras delegados y delegadas de salud de cada una de las zonas, a quien le agradecemos también la participación y la presencia en este espacio, y a los compañeros, compañeras, por supuesto, referentes de cada uno de los departamentos en las seccionales donde lo pudimos conformar. Este año, por suerte, se sumaron muchas seccionales a conformar el departamento, que es algo que nosotros nos proponemos siempre como objetivo, tanto desde la escuela como del consejo directivo, que cada seccional tenga su departamento, y este año la verdad es que muchos se han sumado, muchas se han sumado a esta propuesta de la UNTER, así que agradecerles la presencia. Yo le voy a dar la palabra al compañero Flavio Bell, que es el director de la escuela Rodolfo Walsh. También está la compañera Mari Bravo, que es la secretaria académica, quien también hace toda la cuestión organizativa. Así que, Flavio, te dejo directamente la palabra y gracias a los compañeros y compañeras por estar en esta tarde. Bien, gracias Benja. ¿Se me escucha? ¿Sí se ¿Se escucha? escucha? Sí, Sí, sí. bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Laura, ¿cómo estás? Damián, ¿cómo estás? Un gusto. Bienvenido a esta charla virtual. A los compañeros de la conducción, a los del Departamento de Salud. Algunas caras veo, ahí está Cristian, está Mauricio, está Mónica de Valle Medio. Bienvenidos, bienvenidas. Mari, siempre reivindicamos el trabajo que hace ella, enviando los enlaces. Ahí lo vi a Paolo, que está también. Este, un gusto compartir este espacio con ustedes. Agradecerle siempre a Laura el inmenso trabajo que hace, el empuje que tiene, la voluntad para hacer todas las cosas que hacemos en conjunto. Este último tiempo la hemos torturado para hacer un trabajo con la Escuela Walsh de un anuario que estamos preparando para la semana que viene. Va a salir un anuario virtual, multimedial, en donde vamos a compartir con todos ustedes mucha información, y Laura ahí está al pie del cañón siempre. Laura, mándame esto, mándame aquello, y ella dice, dame un ratito y te lo manda. Así que valorar eso también, el compromiso que tiene para con la UNTER, el departamento Chico Méndez y la escuela Walsh. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra a ella. Benja, no hay nadie no está Silvana, Pato ni Sandra, ¿verdad? No, Flavio, estábamos en una reunión de viviendas con algunas seccionales, así que hoy en el cierre le vamos a dar la palabra. Perfecto, así le damos la palabra directamente a Laura y arranquemos con la charla. Bueno, gracias compañeros, gracias por los agradecimientos también. Y hola a todos, a todas. Voy a hacer un comentario súper breve, porque como hay compañeros que no están en los departamentos que son del área de salud o que son de las conducciones de las seccionales, simplemente comentar que hace 2 meses ya que estamos con un curso a distancia
de cambio climático, es el curso, con todos los compañeros y compañeras que están en los departamentos. Entonces, estamos trabajando ahí, teniendo encuentros miércoles por medio, y este encuentro y el del miércoles anterior, no, el anterior, el 11, con Claudia, son parte de los encuentros que hacemos todos los años de formación interna con siempre compañeros y compañeras de las áreas de salud y ambiente y de las seccionales, ¿no? Bueno, que nos acompañan. Entonces, cada año vamos cambiando también de sede, cada año lo hicimos en Talcheta, porque queremos visibilizar la cultura rural, el en Tierra Grande, porque el tema de la planta nuclear, ¿se acuerdan? En Sierra Grande, y entonces lo hicimos justo el día que sesionaba para decidir si la protección de Sierra Grande no nuclear, digamos. Bueno, como que intentamos siempre hacer hacia fin de año un encuentro provincial de formación interna y asociarlo a este tipo de luchas que estamos teniendo en la provincia, ¿no? Y elegimos por eso las localidades. Bueno, hoy nos acompaña Damián Marceñasi. Muchos y muchas seguro lo conocen porque ya nos acompaña hace años y ha recorrido, creo, Damián, que todas las secciones, si no todas, el 90% de las seccionales de la UNTER, se pateó toda la línea sur, Conozco más Río Negro que Santa Fe y Entre Ríos. el valle, digamos, la cordillera, la costa, ya se recorrió toda la provincia. Pero, digamos, además de esto que es súper importante, que es parte del departamento, digamos que Damián tiene una trayectoria por fuera del departamento y viene haciendo un aporte fundamental en todo lo que son las luchas ambientales en nuestro país, ¿no? Es de Entre Ríos, él es entrerriano, pero vive en Rosario. Y bueno, por un lado, su tarea, digamos, más académica, es director de la carrera de medicina en la Universidad Nacional del Chaco Austral, es director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario y es el responsable académico de los famosos campamentos sanitarios que se hacen en la Facultad de Medicina de Rosario, donde los estudiantes, para recibirse como último trabajo para terminar su carrera, se instalan en pueblos de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, bueno, van cambiando y hacen un relevamiento de situaciones de salud en lugares donde es muy probablemente asociable, digamos, la prevalencia de enfermedades al uso masivo de agroquímicos o agrotóxicos, ¿no? Damián además es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza. Lo habrán visto en entrevistas en la tele, habrán leído artículos, libros con capítulos o libros de su autoría, y muchos se acordarán aquel episodio cuando fue a declarar al Tribunal Internacional Popular contra Monsanto, que volviendo se encontró sus oficinas en la Universidad de Rosario cerradas, y las historias clínicas entiendo que también bajo llave, digamos, y fue toda una movida en la que se involucraron un montón de organizaciones y académicos de todo el país y de América Latina para tratar de recuperar ese registro valiosísimo acerca de los impactos que está teniendo la producción agroindustrial de monocultivos en nuestro país. Entonces, no digo nada más. Damián va a hacer, le pedí un ejercicio que es complicado, pero bueno, como le conté que estábamos haciendo el curso de cambio climático, le conté que nos interesaba poder vincular de manera una visión más integral, donde se vincule con la pandemia, qué pasa con el proceso de la pandemia, con la salud, los impactos sociales. Así que te voy a hacer la palabra, Damián, y suerte con el ejercicio de tratar de cazar todas esas cosas. Te paso la palabra y si hay preguntas, las guardamos más para el final, ¿no? Ya voy tomando nota. Y al final hacemos todo un intercambio con las preguntas o comentarios. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Laura, a los compañeros y compañeras de tanto del departamento Chico Méndez como de la Escuela Rodolfo Walsh y de la UNTER. La verdad que un gran agradecimiento, en principio, por este reencuentro. Para mí, yo creo que más en estos tiempos, y algo de esto vamos a hablar esta tarde, en estos tiempos donde lo que en realidad más hace falta y menos se atiende es fortalecer el sistema inmunológico de cada uno y cada uno de nosotros, pero también desde lo colectivo y lo comunitario,
pocas acciones tienen tanto impacto en este fortalecimiento del sistema inmunológico o a la inversa, en el debilitamiento, como lo que podamos hacer o no en términos de encuentros, en términos de acercarnos, en términos de sabernos acompañados en todo este proceso. Entonces yo les quiero agradecer por que lo siento como un regalo en un momento muy particular, es como una caricia esto de reencontrarnos, aunque sea desde las pantallas. Todo este tiempo que ha pasado desde la última vez que estuve por Río Negro, la verdad que he sumado muchas ganas de volver, y justo en el año que digo, bueno, este año cuando Laura me llame le voy a decir que sí, que voy, porque hace como 10 años vengo diciendo, no, mirá, que son las hernias de disco, siempre tengo un problema. Viene el COVID-19 y me dice, no te vas nada, te quedás ahí, y si querés llegar a Río Negro es por internet. Así que en ese contexto digo, porque me parecía importante también plantearlo, ¿no? Para mí es una gran alegría poder reencontrarme en un espacio que marca y marcó desde sus inicios una diferencia significativa en lo que para mí es el rol de las organizaciones sindicales, como es el espacio o sea, el contar dentro de una organización sindical, no solo ya con una escuela de formación político-sindical, sino además con un departamento específico que aborde la cuestión socioambiental. Creo que no voy a nunca dejar de reconocerlo, de rescatarlo y de ofrecerlo a quien lo quiera oír como un ejemplo de cómo las organizaciones gremiales pueden trascender la mirada necesaria, pero desde mi punto de vista pequeño, de la mera reivindicación sindical, para comprender que en realidad la mera reivindicación sindical no es un aporte significativo para la mejora de la calidad de vida de las y los trabajadores, sino se da en el marco de la construcción o la lucha por la construcción de territorios saludables y de una vida digna, que es lo que al menos en el Instituto de Salud Socioambiental, el colectivo al que pertenezco dentro de la universidad en Rosario, nosotros definimos a la salud. Esto de entender a la salud como un equilibrio biopsicosocial. eh, Confieso que a pesar de que he tenido un año de clase, me siento muy raro dando una charla o teniendo una charla con los compañeros de la UNTER sin poder moverme, caminar, pasar entre los bancos como hacía siempre y esas cosas. Disculpen, pero me siento raro en este rol. Decía, nosotros desde el instituto intentamos pensar a la salud ya no como ese estado de equilibrio biopsicosocial que nos propone la OMS, que en realidad ni siquiera ya es la OMS, sino que es el pensamiento hegemónico que artificializa en realidad la vida y que pretende hacernos creer, y ha tenido bastante éxito, hay que reconocerlo, que uno puede escindirse y que en realidad uno no es más que un conjunto de partes que se abroquelan, que se encuentran en determinado momento y bueno, como conjunto de partes articuladas funcionan. Entonces, podemos pensar que si fuese así, sí, podemos hablar de equilibrios biopsicosociales. Ahora, si la salud fuese un equilibrio biopsicosocial, algo más parecido a un hombre en una cuerda con las varas, ¿no? Como los equilibristas de los circos, sino que abajo, en vez de tener la, la lona de contención, tenemos un montón de tiburones esperando para masticarnos y nos caemos. Claramente se justifica la existencia de un sistema sanitario que, lejos de trabajar por el cuidado de la salud, en realidad lo que hace es, con la pretensión de evitar enfermedades, restringir nuestra capacidad de movimiento. Porque si la salud es un equilibrio biopsicosocial, lo que nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mantener el equilibrio? Quedarnos lo más quietitos posibles. Digo, ustedes como trabajadores de la educación saben mejor que nadie que las palabras, las construcciones de los sistemas de lenguaje no son inocuas. Y en ese sentido, para mí, es importante iniciar este encuentro hablando de, bueno, de salud y desde dónde, al menos explicitando desde dónde nos paramos nosotros para pensar la salud. Como entendemos que esa definición de salud que la OMS propone en realidad contribuye a la construcción de sociedades eh, sin movimiento, de sociedades temerosas, de sociedades donde los sistemas sanitarios tienen la potestad de erigirse, en términos de Foucault, en sistemas de bioseguridad, ¿no? de
de imposición de pautas y modos de vida en pos de lo que algunos expertos dicen que tiene que hacer y que tiene que ser la vida y la salud, nosotros en clara disconformidad con esa forma de entender la salud, nos animamos a construir colectivamente desde la materia salud socioambiental hace ya muchos años, una conceptualización que nos hace pensar en la salud como un proceso, nos hace pensar en la salud como algo que es absolutamente dinámico, que es histórico, que es social, pero que fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad de que como sujetos nos encontremos, nos abracemos y marchemos juntos en las construcciones de sociedades donde vivir no sea un sacrificio, sino que sea parte del desarrollo de nuestros ciclos saludables, de nuestros ciclos dignamente. Y por eso definimos a la salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna. Y por eso definimos a la salud como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos, porque como dice Giovanni Berlinguer, cuando predomina la enfermedad en un sujeto o en una comunidad, lo que se pierde es la libertad. Y desde ese lugar, desde esa concepción, nosotros, entiendo, podríamos empezar a encontrar las respuestas, o al menos empezar a transitar por nuevas preguntas para comprender por qué estamos como estamos hoy. Porque si nosotros seguimos pensando en la lógica del equilibrio y de la lógica de lo estático que tenemos que estar, lo sin movimiento que tenemos que estar para poder vivir y transitar nuestra vida, nosotros cada vez vamos a alejarnos más de la posibilidad de comprender que sin movimiento no hay vida, pero además sin diversidad no hay vida. Y que quienes están pensando en nuestros territorios, no como territorios, es decir, como espacios que con historias y con organización de quienes los habitan, ya seamos humanos u otras especies, van configurando geografías que también constituyen a sus habitantes y que es en una relación dialógica va permanentemente transformándose. Digo, hay quienes piensan a los territorios en realidad como grandes mapas de recursos, donde los seres humanos no somos más que un recurso más dentro de todos los que hay, que como tal y desde esa lógica puede usarse y desusarse o usarse y tirarse cuando ya no sirve más. Y esa lógica del úselo y tírelo, teniendo, o la lógica del todo es descartable, incluso la vida, incluso los seres humanos, incluso la diversidad, es la lógica que se impone en nuestros territorios a partir del extractivismo, de la consolidación de miradas hegemónicas, de miradas que ya ni siquiera son antropocéntricas. Yo revisaba para este encuentro los PowerPoint que hacía hace algunos años cuando íbamos ahí a recorrer Río Negro, y como para no repetir tanto, ¿no? Porque, bueno, el público se renueva, pero puede ser que no. Entonces, para no repetir tanto, digo, bueno, busquemos en todos estos años algo ha pasado, algunas cosas nuevas podemos poner. Y, y veía que ya en aquel momento, cuando nosotros hablábamos de la minería y hablábamos de la agroindustria, hablábamos de los agrotóxicos, recorriendo Río Negro, nos advertíamos colectivamente de que como parte del sistema educativo nosotros también habíamos sido atravesados por esa lógica extractivista, por esa lógica homogeneizadora y hegemónica, y nosotros la nombrábamos como antropocéntrica. Y hoy yo estoy transitando una etapa de mi vida en la que creo que ya ni siquiera es el antropocentrismo la lógica que ordena el funcionamiento del poder hegemónico, sino que, para peor, si me permiten la expresión, hoy estamos ante el imperio del capitalocentrismo. Ese capitalocentrismo que incluso ha hecho a los hombres, a los seres humanos, descartables. Descartables, objetos utilizables para los objetivos inmediatos de un modelo que solo puede instalarse a partir de imposiciones, que solo puede instalarse de la mano de la militarización de nuestros territorios y también de la mano de la artificialización en principio de nuestros propios cuerpos. Y acá me voy a permitir hacer una especie de paralelismo, porque si hoy nosotros podemos ver cómo se pretende, y en algunos lugares se logra, arrasar con nuestros territorios de la mano del extractivismo, con el discurso
de que, bueno, acá no vive nadie, acá no pasa nada, esto es un desierto, o por ejemplo con el discurso de peor sería morirnos de hambre, ¿tá? Es, creo yo, porque antes pudieron trabajar y se pudo consolidar la idea de que nuestros cuerpos, como nuestro primer territorio habitable, ¿tá? También son maleables en función de modelos que alguien ha dispuesto. Y entonces hemos pretendido, artificializando nuestros cuerpos, lograr inmortalidades, lograr, Dios, yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros repetimos aún sin darnos cuenta, reproducimos lógicas de discriminación hacia los cuerpos reales en función de lo que hemos ido aprendiendo e incorporando sin haber sido advertidos de que eso estaba ocurriendo? Y eso, en realidad, artificializa nuestras formas de entender el mundo, naturaliza procesos que no son naturales y eh, consolida o facilita el trabajo de los justificadores del extractivismo, que de la mano de la eh, eh, mejora económica inmediata en términos macro, siguen o pretendidamente eh, negando y ocultando los verdaderos costos y las verdaderas, los verdaderos daños que generan estos modelos en nuestros territorios, anotándolos en el cuaderno de los contadores como externalidades. ¿Y por qué todo esto? Porque particularmente hoy el país entero, pero particularmente la Patagonia, ahí Chubut, al lado de Río Negro, pero Río Negro también está siendo parte de un proceso como hace mucho no se veía, de embate permanente de las corporaciones para la transformación de los territorios en más tierra arrasada. Yo recuerdo haber recorrido Río Negro cuando Río Negro era una provincia libre de cianuro, que era un orgullo y que lo decíamos en los cursos, y estar también recorriendo Río Negro cuando un día para otro lo primero que hicieron, que hizo un gobernador, creo que lo único significativo que llegó a hacer fue dejar sin efecto esa ley que protegía a Río Negro de la instalación de la megaminería cianuro dependiente. Entonces me parece que eso que ocurría hace ya varios años de esto, hoy se ha profundizado de un modo que preocupa, y preocupa desde mi punto de vista en dos sentidos. En primer lugar, preocupa porque se ha incrementado la fuerza con la que se producen esos embates sobre los territorios y sobre las comunidades, al punto de que hoy ya ni siquiera se disimula la represión hacia los movimientos sociales o hacia los luchadores socioambientales que lo que están exigiendo son territorios sanos. Eso ya no es disimulable, no hay necesidad de disimularlo, y vemos las imágenes de lo que ha pasado en Chubut en estos días, donde a una movilización extraordinaria e histórica, lo que le viene como vuelto es la represión, es la persecución en las rutas de los compañeros que vuelven de esos espacios, y las aprehensiones por parte de fuerzas de seguridad a través de la utilización de violencias eh, in- injustificables desde todo punto de vista. Pero así como pasó en Esquel, está pasando también en otras localidades de nuestro país y en otras provincias, y está pasando con pueblos originarios que están resistiendo el avance de las topadoras en el norte, o está pasando en Rosario con quienes intentan evitar el avance del fuego del agronegocio sobre el humedal, sobre lo poco que queda de un humedal que ya ha perdido casi más de 400.000 hectáreas desde que se inició la pandemia hasta acá. Y todo esto no es ajeno a un discurso que desde mi punto de vista, y esto todo es para que discutamos si quieren, desde la ambigüedad planificada, por un lado nos habla de que no podemos tener paz en un planeta incendiado, en un planeta con sequías y en un planeta con inundaciones, y por otro lado le da vía verde a proyecto extractivista ande por la zona dando vuelta para que se instale acá con el discurso de que primero tenemos que recuperar la economía, cuando curiosamente en realidad lo que hicimos fue supuestamente cuidar la salud. Entonces yo hoy digo, si cuidar la salud implicaba facilitar el extractivismo, déjenme que yo me cuido solo la salud.
¿no es cierto? Si cuidar la salud en realidad lo que significó fue encerrar a las comunidades e imposibilitarles la acción concreta en los territorios para la defensa de la vida digna y de las integridades que permiten desde la salud de los ecosistemas y por tanto la salud de los que vivimos en los territorios, bueno, si ese era el objetivo final, y la verdad que yo hubiera preferido que me dejasen definir cómo quería cuidar la salud y no tener que escuchar a 20 supuestos expertos que lo único que conocen son de supuestamente microorganismos a través de un microscopio y no tienen idea de lo que pasa en los territorios. En todo este tiempo en el que estuvimos transitando una pandemia que tiene su origen, y en esto yo quiero ser claro, ¿tá? No, si hoy alguien me habla de los pangolines, la verdad que yo cuelgo los botines. Porque ya no hay duda, o sea, no hay nadie que seriamente, ni Trump, creo, hoy puede seguir hablando de los pangolines. El problema del COVID-19, o sea, la mutación de uno de los miembros de la familia de los coronavirus, ¿tá? Hacia este coronavirus SARS-CoV-2 que nos ha tenido a todos encerrados y a todos preocupados por nuestra salud, que se ha llevado, digamos, ha matado a mucha gente en el mundo, no tiene absolutamente nada que ver ni con murciélagos ni con pangolines, y las dos líneas de investigación que en el mundo tienen mayor consenso, aunque diferentes, pero tienen consenso, son, por un lado, la de la fuga de un laboratorio de investigación microbiológica de armas, que está ubicado justamente en las cercanías de Wuhan, y por otro lado, la del desarrollo en los criaderos industriales de cerdos ahí de la cercanía de Wuhan, de una transformación, una mutación viral a partir de la destrucción de los territorios salvajes de este tipo de microorganismos. Y estas son las dos líneas que existen hoy. El mundo la ciencia seria del planeta está investigando y está hablando sobre estas dos líneas, ¿tá? Con mucho más fuerza en lo que son los criaderos industriales de animales y que la de la fuga de laboratorios, pero ya nadie habla de pangolines. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque nosotros utilizamos, hoy, este año, el COVID-19 fue el gran justificador para cuanta cosa se les pase por la cabeza que pueda haber ocurrido. El COVID-19 sirvió de justificador para evitar que la gente salga de su casa a defender los territorios ante el extractivismo, sirvió de justificador para que el extractivismo avance como herramienta para la supuesta reestructuración económica del país, y sirvió como justificador para que la universidad esté pensando en función de las necesidades de las corporaciones de la producción química, ya sea a través de laboratorios o a través de distintos modelos de producción extractivista, y no en cómo fortalecer las estrategias y las redes de cuidado comunitario que podrían haber estimulado el desarrollo de sistemas inmunológicos saludables en todas nuestras comunidades. Porque si nosotros, y ayer salió una noticia, un nuevo trabajo científico publicado que advierte cómo en realidad el COVID-19 tuvo posibilidad de impactar como impactó en función de su relación con la contaminación ambiental. Digamos, ya no hay tampoco margen para la duda respecto de que fue la contaminación ambiental y la mala calidad del aire que respiramos uno de los principales facilitadores del desarrollo del COVID-19 a nivel planetario. Los países que tuvieron peores impactos en términos de salud de sus comunidades por el COVID-19 son aquellos en Europa, fueron aquellos los países o las regiones, mejor dicho, las regiones, porque no solamente fueron países, fueron aquellas que tenían en estudios previos identificado que sus poblaciones tenían peores niveles de vitamina D. ¿Está claro? Digamos, no tenía que ver con pangolines, tenía que ver con el déficit de una vitamina que está relacionado con problemas de alimentación y que está relacionado con problemas de la posibilidad de disfrutar del contacto con el sol y con el ambiente prístino. Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos elementos para empezar a plantear ¿qué hubiese sido si nosotros en marzo de este año, en vez de llamarnos a todos a construir una lógica del miedo y del pavor a que el enemigo invisible nos ataque, y además en esa lógica
profundizar como se estudió y se demostró en España, ¿no? Que los que antes de la pandemia comían bien, comieron mucho mejor durante la pandemia, y los que antes de la pandemia comían mal, comieron mucho peor durante la pandemia. Y claro, son muchos más los que comían mal que los que comían bien. Y que los que más impacto negativo tuvieron, y de hecho en los grupos de mayor mortalidad, fueron los grupos que tenían peores condiciones socioeconómicas previos a la pandemia. Entonces, el discurso de el virus no nos discrimina, y en realidad uno podría decir, sí, no nos discrimina porque nos puede agarrar a cualquiera, ¿está? Ahora, nos afecta más a unos que a otros, sin duda. Y no hablo de algún caso individual que todos seguramente conocemos, hablo de en términos de epidemiología y de salud colectiva. Claramente los grupos socioeconómicos más afectados por el COVID-19 en términos de daños en la salud, incluso en mortalidad, son aquellos que tuvieron peores condiciones socioeconómicas previas al inicio de la pandemia. En Nueva York los estudios que se hicieron han demostrado que la mayor mortalidad estuvo dada en las poblaciones afro, en las poblaciones latinas y en las poblaciones indoamericanas, que coincidían. O sea, no era Michael Jordan el afroamericano que tenía mayor impacto negativo, está claro. Eran aquellas comunidades negras que están más empobrecidas por su condición también de etnia, que en estos países como el nuestro siguen teniendo mucho que ver con la posibilidad de acceso a condiciones dignas de vida. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático? Que fue lo que Laura me dijo, tenés que hablar de cambio climático. A ver, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático? Estamos transitando una situación a nivel mundial que parte, es parte o es expresión de la instalación de modelos de producción y de organización social que son los responsables del calentamiento global que sufre el planeta, y que al mismo tiempo genera un aumento en la carga sobre los ecosistemas que hace que los ecosistemas se vuelvan más vulnerables y por lo tanto con menos capacidad de construcción de defensas o con un sistema inmunológico más debilitado. Y eso, y yo en esto voy a ser claro, porque yo en algún tiempo me acuerdo que hablábamos de la humanidad y los seres humanos y toda esa historia. Hoy estoy en una fase algo distinta de mi vida. No es la humanidad la que ha generado el problema, no somos los seres humanos los responsables de la extinción del planeta y salgamos a flagelarnos los seres humanos. La verdad que yo ese saco no me lo pongo. A mi edad ya esas cosas no las acepto. Tengo, creo, algunos años vividos como para poder elegir qué saco me pongo y cuál no. No somos todos responsables, decía Galeano, del problema ambiental del planeta, y tenía razón. Hay un 1% de la población del mundo responsable de la emisión de gases de efecto invernadero con impacto en el calentamiento global, mayor al que genera el 50% de personas del planeta. Y es ese 1% el que además ostenta el poder económico para poder ostentar el poder político que define el poder militar, o el poder económico para ostentar el poder militar que define el poder político. El orden de los factores no altera el producto, decía mi profe de matemáticas, como para imponer en la mayoría del planeta modos de organización de las sociedades que son absolutamente incompatibles con el desarrollo de una vida digna, y que son absolutamente necesarios para que el extractivismo siga funcionando tal cual está, y en una fase de aceleración brutal como la que ha tenido durante todo este 2020. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de calentamiento global, que además es el principal problema a nivel mundial y a nivel local es el calentamiento global. Y esto no podemos dejar de reconocerlo. A ver, yo vivo en Rosario, soy nacido en Paraná. Paraná toma su nombre de un río que era el segundo río más grande de Sudamérica, un río majestuoso, un río que invitaba a acompañar horas enteras la marcha de sus aguas con la vista, y de esa forma incorporar la energía que el agua en movimiento del río, el agua viva del río, nos transmitía. Ese río ya no existe más. Ese río hoy no existe, y no estoy mintiendo, estoy exagerando. No, no, a ver, entren a los diarios, entren a las páginas de prefectura si no me creen, y ojalá no me estén creyendo y hagan el trabajo de ir a estudiar, y encuentren cuáles son los niveles del agua del río Paraná en este último año. Digo, el río Paraná se está secando, y no es una declaración no maltusiana. El río Paraná se está secando, y se está secando de verdad, y hoy no tiene el agua que tenía históricamente el río Paraná. No porque cuando nos vamos a lavar los dientes dejamos correr el agua abierta, cosa que no hay que hacer. El río se está secando porque nosotros destruimos el Amazonas, nosotros no, sino algunos,
y básicamente el agronegocio, destruyó en el Amazonas las áreas de ríos voladores que eran responsables del 30% del caudal del río Paraná, de la cuenca del Paraguay y Paraná. El 30% del caudal de este río, ¿tá?, se incendió literalmente, lo prendimos fuego el agua, además de prender fuego los territorios, además de incendiar la vida. Y en simultáneo con eso, prendimos fuego 400.000 hectáreas del sistema de humedales del río Paraná, que servía no solo como regulador de agua, de ciclos hidrológicos, sino además como filtro de las aguas que bajaban por acá y como generador de oxígeno en toda esta región. Pero además de eso, todo ese proceso de destrucción de un territorio extraordinariamente necesario para poder garantizar los ciclos vitales de toda esta región y del planeta en su conjunto, se hicieron para permitir el avance de la frontera agroindustrial responsable del actual calentamiento global. ¿Y nosotros qué dijimos de esto en el sistema de salud? Los trabajadores de la salud que yo formo, ¿qué advertencia hicieron de esto a la comunidad? ¿Dónde estábamos los trabajadores de la salud diciendo, señores, nosotros no podemos seguir poniendo en riesgo las fuentes de agua de nuestros territorios, porque sin agua no hay vida? Porque la fisiología que estudiamos nosotros era una fisiología que estudiábamos como normal, pero que en realidad se construyó a principios del siglo XX, cuando había otra temperatura planetaria y el acceso al agua era distinto. ¿Qué estamos diciendo en las escuelas de esto? ¿Qué estamos discutiendo en las escuelas sobre lo que esto significa para la vida de las niñas, de los niños, de las niñas que estamos formando y que estamos acompañando en su proceso de formación y de crecimiento? ¿Dónde tenemos los espacios curriculares establecidos para poder inundar nuestras aulas desde el pensamiento ambiental en la lógica de construcción de saberes hegemónicos para la construcción de saberes emancipatorios? Si ni siquiera tenemos escuelas. Yo ya hemos perdido la posibilidad de encontrarnos. Y yo no estoy haciendo, y acá quiero ser absolutamente claro, no estoy haciendo acá apología de los irresponsables individualistas que decían vamos a quemar Barijo al obelisco, ¿está? Porque ellos son los principales responsables de haber construido los sistemas de pobreza en nuestro país para que hoy tengamos un 60% de los niños debajo de la línea de pobreza y entonces tengamos un 60% de los niños, para empezar, con un sistema inmunológico destruido, absolutamente permeable a cualquier tipo de problema sanitario que pueda haber. No estoy hablando de esos que exigen libertad individual para hacer lo que se les antoje, siempre y cuando lo que se les antoje sea para beneficio propio, y que exigen que no exista el Estado mientras el Estado les cobre impuestos, pero exigen que aparezca el Estado cuando se están fundiendo para que los subsidie y los haga salir de la crisis para seguir después con esa lógica de hacerse dueños de lo que es de todos. No estoy hablando de esa gente. No estoy parado en ese lugar. Estoy planteando en realidad si nosotros como organizaciones sindicales, si nosotros como trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, estamos generando y estamos participando con nuestra praxis cotidiana en la construcción a escala local, ¿tá?, de espacios de resistencia a este pensamiento y esta lógica hegemónica que se instala y que nos dice, y hay menos agua en el río Paraná por el calentamiento global. Como que la culpa es del calentamiento. Vino Don Calentamiento y nos jodió la vida. ¿Está? O nos dice, y sí, hay más malformadito ahí en el valle, bueno, cuando había valle, no sé si sigue habiendo, en mi época, cuando yo iba a Río Negro, había un valle, un alto valle productor de frutas. Ahora creo que solamente sirve para sacar petróleo y gas de esquisto, que además rompe el territorio. Pero yo recuerdo, no sé si ustedes me creen, pero yo, en una época en Río Negro se producían frutas. Era una cosa maravillosa Río Negro en una época. Producía frutas para que todos podamos comer fruta, de verdad. Ahora hay petróleo que no se come, está. Pero bueno, cuando se producían frutas también se usaban veneno y esos venenos generaban daño, ¿tá? Entonces, ¿qué nos decían? Y es la genética. Entonces la culpa era de los padres, no de un sistema que había envenenado los genes de los padres. ¿Está? En ese contexto, yo creo que la invitación a poder pensar colectivamente cómo
reconstruimos las redes comunitarias de cuidado de la salud a partir de una lógica del amor, de la cooperación y la solidaridad, y no de una lógica de la competencia y la eliminación del otro, del pequeño, del que no conozco, del que no puedo ver, porque ese es el enemigo en términos belicosos, está planteada hoy la cuestión sanitaria. Yo creo que es un camino que deberíamos, o al menos que quizás podríamos empezar a pensar en explorar. Todo en potencial, ¿está? ¿Qué hubiese sido? Animémonos a hacer un ejercicio hoy que tenemos tiempo. ¿Qué hubiese sido si el 21 de marzo de este año nos decían, miren señores, estamos ante una situación que no sabemos de qué se trata? Estamos ante un virus aparentemente que tiene una gran capacidad de impactar en la vida de todos nosotros y incluso de provocar la muerte. Así que lo que necesitamos es quedarnos en casa unos días para ver qué pasa. Diría, hoy es un día también particular para hablar con metáfora futbolística, pero digo, frenemos la pelota un rato, veamos qué pasa y pensemos la estrategia. Y la estrategia es cómo estimulamos los modelos de producción agroecológico de alimentos en la cercanía de los lugares donde vive la gente. Y la estrategia es el estímulo a la producción agroecológica a nivel local para generar trabajo local de calidad, cuidando el territorio a nivel local y ampliando las zonas de exclusión de uso de agrotóxicos en los alrededores de las ciudades. Porque entonces, de esa manera, podemos garantizar que acceder a un alimento, es decir, a una comida de calidad y nutritiva, no a la comida barata y chatarra ultraprocesada, sea un derecho. Hoy, acceder a alimentos es un privilegio que solamente se dan quienes pueden pagar la comida agroecológica u orgánica, y el resto, diría un ex ministro de Ciencia y Tecnología de dos partidos distintos, bueno, es para los que simplemente quieren comer. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiésemos estimulado desde marzo hasta hoy, 25 de noviembre, el desarrollo de módulos de producción agroecológica alrededor de las ciudades, de la mano del desarrollo de módulos o estrategias de cuidado comunitario para con nuestros mayores y para con nuestros niños en distintos niveles de análisis? ¿Qué hubiera pasado si los millones que se pusieron para estimular la loca carrera de a ver si conseguíamos una vacuna antes que otros, lo hubiéramos puesto para estimular los procesos de reconversión productiva y los procesos de transformación del sistema sanitario en un sistema de cuidado y no en un sistema de represión de cuerpos? Claro, uno dice, bueno, estás haciendo preguntas que como no pasaron nunca vamos a tener respuesta, pero ¿quién me quita la posibilidad de imaginar y de soñar con una sociedad que sea más saludable desde mi punto de vista? Y en ese sentido, vuelvo a lo que decía al principio para ya ir cerrando esta primera etapa, ¿tá? Si las organizaciones sindicales tuviesen como norma el estimular procesos de formación desde la reflexión y el pensamiento crítico en cada uno de sus afiliados, creo yo, tendríamos también otro contexto y otra red para poder plantear, hay que dar un salto, pero no al vacío, sino hacia esos horizontes que nos proponemos construir colectivamente desde el respeto de la diversidad, desde el cuidado de los territorios y el reconocimiento de la necesidad del tiempo como un elemento clave. Yo lo decía, ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es el momento, creemos nosotros, de priorizar o poner la lupa en la recuperación de esas tres dimensiones. La diversidad, porque sin diversidad no hay vida. El territorio, porque si no hay un territorio no es posible que la diversidad se exprese. Y el tiempo, porque todo proceso necesita de tiempo. Cualquier proceso metabólico necesita de tiempo. Y no es casualidad que lo primero que este sistema de la modernidad insustentable pretendió quitarnos fue la noción de la importancia de respetar el tiempo. Solo a partir de la lógica de la inmediatez se pudo instalar después la lógica de la artificialización de la vida. ¿Por qué no pensamos escuelas donde recuperemos el espacio abierto, el espacio fuera de los claustros y de las aulas como ámbitos de aprendizaje? ¿Por qué no pensar escuelas que permitan que los niños, las niñas, las niñes y sus profes puedan estar
aprendiendo al ritmo de los ciclos naturales y entendiendo que en determinados momentos del año nos levantamos más temprano y en determinados momentos del año nos levantamos más tarde, no porque no hay luz o porque hay que ahorrar o no ahorrar luz, sino porque nuestros sistemas biológicos funcionan a partir de la luz solar, que nos permite sintetizar o no, si es que no estamos expuestos a ella, vitamina D, que entre otras cosas es clave para el desarrollo del sistema inmunológico, que es fundamental para que no el COVID-19, sino cualquier microorganismo que quiera venir a dañarnos no pueda hacerlo con tanta facilidad. Quizás de lo que se trate sea de empezar a pensar cómo construir o cómo reconstruir los sistemas inmunológicos colectivos. Y para eso yo creo que también es necesario empezar fortaleciendo y reconstruyendo nuestros propios sistemas inmunológicos a partir de garantizar el acceso al alimento como un derecho. Y el acceso al alimento como un derecho es eso, el alimento. Y el alimento solo es alimento si no tiene venenos, si no es transgénico y si en su modelo de producción no esclavizó a nadie y no dañó el territorio. Entonces, cuando con Laura charlábamos y preparábamos, y Laura intentaba que yo le respondiera más rápido los mails y me decía, mirá que la idea es esta, y pensábamos en este encuentro, yo iba pensando y decía, eh, es cierto, parece que es imposible entrelazar todo esto. Ahora, no hay nada más entrelazado que el cambio climático, el calentamiento global, con los modos que hemos perdido de construir sistemas inmunológicos saludables a partir de la destrucción de los territorios en los que vivimos por la implantación de modelos de producción que nos alejaron de la posibilidad de producir alimentos, que nos transformaron en productores de commodities y nos transformaron en uno más de los elementos descartables que hay en los mapas que los poderosos y los prepotentes del planeta han marcado como áreas de sacrificio para que ellos puedan seguir pensando en irse a vivir a Marte como Elon Musk, que de paso acaba de reconocer que detrás del golpe de Estado de Evo Morales en Bolivia el año pasado estuvo él financiando porque necesitaba reapropiarse de las fuentes del litio, que además la presentamos como la nueva tecnología que nos va a salvar porque son las renovables. Si las renovables vienen de la mano de la destrucción de los territorios ancestrales para sacar al litio, vamos a discutir renovables para qué. ¿Para quién? ¿Qué renovables? Quizás, y esto también sé que puede generar algún movimiento y escozor en algún compañero o compañero que me escuche. Pero la verdad yo lo digo así, no me jodan con las renovables, si las renovables son para destruir los territorios de nuestros pueblos, para seguir sosteniendo un sistema de producción extractivista y un sistema de consumo y movimiento económico extractivista, que ahora ya como no tiene más petróleo, se encarga de pintarse de verde con la lógica de las renovables. Lo único renovable en términos de energía es modificar las formas de producción y de consumo de nuestras sociedades. Lo único realmente renovable en términos de energía y lo único que realmente enfría el planeta es recuperar modos de producción que sean amigables con los ciclos de la naturaleza. Lo otro es capitalismo verde. Y permítanme no estar del lado del capitalismo verde. Permítanme ponerme del lado de los que seguimos creyendo que la única forma que tiene, que le da sentido, la única forma de organización que le da sentido a nuestras vidas en estos tiempos tan complejos, tan por momentos sombríos, es la forma de la solidaridad, la forma de la comunidad, la forma del mutualismo. Y destruir los territorios ancestrales de algunos pueblos que tienen litio no tiene nada de solidaridad, ni de comunitario, ni de mutual. Y mirar cómo se llevan el agua, cómo se llevan a través de las hidrovías, y mirar cómo inundan valles en nuestros territorios con represas que no son necesarias sino para generar la energía que el sistema extractivista requiere para poder sostenerse, no tiene nada, absolutamente nada de transformador ni de pensamiento ambiental profundo, sino en todo caso, un pequeño maquillaje. Y yo creo que se acabaron los tiempos de los maquillajes. Creo que es tiempo de lavarnos las caras, de mirarnos a los ojos, de reconocernos en esas miradas, de abrazarnos muy fuerte, porque el embate que se viene es peor de lo que hasta ahora ha sido, que ya ha sido duro, y saber que solamente abrazados, juntos y a cara limpia, vamos a poder resistir y vamos a poder hacer que esas resistencias sean también ejercicios de reexistencias para nosotros y para las generaciones que todavía no están, pero nos están esperando.
Me parece que en esa línea contar con una organización sindical que habilita espacios como este para no pensar todos iguales, para poder desde la diversidad construir acuerdos que nos permitan avanzar colectivamente, es clave. Y cierro con esto porque al principio hablaba de los salarios, ¿no? Uno de los tres argumentos por los cuales el Banco Mundial estimula la instalación, el traspaso de las industrias sucias a los países del tercer mundo, uno de los tres argumentos es que en estos países los salarios son bajos. Como son bajos los salarios de los trabajadores en estos países, que se mueran los que tienen salarios bajos implica que se muera gente que tiene poca capacidad de movimiento del aparato económico. Se mueren los más baratos. Lo dicen así, con estas palabras, el informe de Lawrence Summers firmado en el año 91, por el cual el Banco Mundial define su política de estímulo del traspaso de las industrias sucias y los modos de producción contaminantes a los países del tercer mundo. Conocer esto hace que la lucha por un salario digno, por un salario que dignifique al trabajador, sea mucho más que querer comprar un par de cosas más para fin de mes y se transforme desde este lugar en la lucha por recuperar la capacidad de nuestros pueblos de decidir lo que queremos para nuestras vidas y la de los que vienen atrás, y fundamentalmente, como decía al principio, en una lucha por la libertad, porque luchar por la salud es sin dudas luchar por la libertad. Con eso me parece que ya los abrumé demasiado y aburrí bastante, así que corto acá y quedo a la espera de preguntas y ver qué es lo que se genera. Muchísimas gracias. Gracias, Damián. Qué bueno. Acá estoy con el chat abierto y tengo acá unos comentarios, preguntas. Yo eh, te voy haciendo las preguntas. Por un lado, hay algún compañero, Cristian, que pregunta acerca de la agricultura regenerativa. ¿Qué opinión tenés o cómo funciona, no? No sé después si Cristian quiere agregar algo más en su comentario. Y después tenemos una pregunta de los compañeros de Río Colorado, eh, que hablan del proyecto de Portezuelo del Viento en Mendoza, no sé si lo conoces, que sería un desastre también para toda la cuenca del Río Colorado, ¿no? Eh, bueno, El y río claro, Colorado es el que ya no es más ni río ni Colorado, ¿no? más o menos, sí. La preocupación también es que solo existe el Río Negro, ¿no? A veces en la provincia y en las discusiones que se dan por estos pagos. Entonces, bueno, también esa preocupación de los compañeros de Río Colorado, ¿no? Y Sí, Claudia te dice que estuvo buenísimo. Es un canal marrón, dicen los compas de... yo me acuerdo cuando estuvimos en Río Colorado, en una de las capacitaciones, y fuimos a verlo, me acuerdo de eso, ¿no? De que no era ni río ni Colorado. Era, en esa época el Paraná era río, no era la porquería que tenemos ahora, o que nos han dejado ahora. Y yo decía, no, medio en broma, medio en serio, le decía a los compañeros, ah, muchachos, ustedes tienen que ir allá para ver río, esto no es. Lo cierto es que ahora hablando en serio, ese proyecto de Portezuelo del Viento en realidad se enmarca dentro de esta necesidad de desarrollo de infraestructura para la instalación de las extractivas en nuestros territorios. Entonces, ya por eso nomás se justifica que nos levantemos para impedirlo. Pero además lo hace desde la lógica de que, como decía antes, algunas comunidades son descartables. Entonces, si eso implica que de ahí para abajo hay una alteración aún peor de lo que es hoy, de los ciclos hídricos y de la posibilidad de que las comunidades que crecieron y se desarrollaron alrededor de un río, que era el río Colorado, dejen de ser lo que eran, no les importa, no les importa. Y ahí es donde yo creo que nosotros jugamos un rol importante. Mira, hace poquitos días se cumplió un aniversario de... ¿Estamos o quedé hablando solo? Porque de golpe se me puso todo Estás blanco. sin cámara, pero estás. Ah, bien. Decía, hace pocos días se cumplió un aniversario de lo que se conoce en Entre Ríos como la Ley de los Ríos Libres, que es una ley antirrepresas que se aprobó en el año 97, después de que habían querido instalar una represa a la altura del Paraná Medio, una empresa que era un consorcio de empresas liderados por George Bush hijo, en ese momento era hijo del presidente de Estados Unidos, después fue presidente de Estados Unidos, ese George Bush,
quiso instalar una represa que fue declarada de interés nacional por el que era presidente en ese momento, en el año 96-97, y la movilización del pueblo entrerriano, fundamentalmente a partir de la unión de las diferentes organizaciones ambientales con el gremio de los docentes de la provincia de Entre Ríos en aquel momento, fue clave para frenar esa represa del Paraná Medio, ese proyecto de represa del Paraná Medio, y para que se apruebe la única ley en el mundo que prohíbe la instalación de ríos de llanura en un territorio definido. Yo creo que los compañeros y las compañeras que en el 97 llevaron adelante ese proceso extraordinario de resistencia, de lucha y de siembras de futuros, no sé si todos eran, conozco a alguno de ellos, no sé si todos eran realmente conscientes de lo que eso iba a significar para muchos de nosotros en el futuro que es hoy, como ejemplo de la importancia de la organización, de las luchas y de el amalgamamiento entre las organizaciones sindicales, de trabajadores docentes particularmente, y de las organizaciones ambientales. Y en ese sentido, me parece que hay que pensar las resistencias más allá de los límites provinciales. Este no es un problema de Mendoza contra Río Negro, porque quieren que creamos eso, como querían que creyéramos que era un problema de uruguayos contra entrerrianos o contra argentinos, lo de las pasteras. Esto es un problema de quienes estamos decididos a resistir para que nuestros territorios dejen de ser áreas de sacrificio y quienes tienen la decisión de arrasar con todo. Y bueno, desde ese lugar yo creo que vale la pena pensar en cómo organizarnos, cómo tejer redes, cómo vincularnos con los compañeros y las compañeras de Mendoza, con los compañeros y las compañeras de La Pampa, de Río Negro, de Neuquén, digo, hacer una red de Chubut, que sepan que la lucha contra la megaminería en Chubut no es diferente de la lucha contra o la lucha en defensa de la 7722 en Mendoza, y no es diferente de la lucha por garantizar que lo que queda del río Colorado no se muera a partir de por suelo del viento, o de garantizar que, yo me acuerdo de Jacobasi, por ejemplo, que tenían ahí un problema con una minera, creo que era No tiene. de cal, ¿no? Una cantera que había ahí enfrente de la escuela, Ah, si de no me equivoco. Diatomita. Sí. Claro, digo, no son ajenas, esas luchas no son, o la lucha de los compañeros del Valle en contra del hidrofracking, son todas partes de una Todavía sola la lucha. tenemos, Damián. Buenas tardes. Hola, No ¿cómo va? logramos que se traslade. Bueno, a ver, creo que esas son luchas que tienen que ser puestas en agenda por todos los colectivos. Y como una exigencia, digamos, nosotros tenemos que empezar a exigir eso. No puede ser que pase lo que pasó en Mendoza, que un gobernador asume, unos diputados asumen con un discurso y en menos de 10 días cambian una ley que había sido histórica y había logrado el consenso de todo un pueblo, como si no pasa nada. Felizmente el pueblo le demostró, y fue algo muy, muy curioso, ¿no? Y muy saludable desde mi punto de vista. Los mismos legisladores que habían votado derogar la 7722 y aprobar otra ley nefasta a pedido de las mineras, tuvieron que votar volver a la ley que ellos habían derogado. Eso para mí fue un ejemplo de dignidad del pueblo mendocino, acompañado por todo el país, que fue extraordinario, pero los que pusieron el cuerpo son los compañeros y compañeras de Mendoza, que fue extraordinaria. Lo que está pasando en Chubut con las movilizaciones, eh, frente a una decisión de un gobernador que en campaña dijo de ninguna manera vamos a aceptar megaminería, y ahora utiliza el discurso de la falta de trabajo y la necesidad de desarrollo. No hay un solo lugar de Argentina que se haya desarrollado, ni del mundo, que se haya desarrollado con megaminería, que se haya desarrollado con agroindustria o que se haya desarrollado con hidrofracking. Porque el desarrollo no es que algunos pocos tengan algunos dineros más en el bolsillo para cambiar autos más rápido. Desarrollo es que nuestros territorios no nos enfermen y nos maten mientras necesitamos transitar nuestro ciclo vital. Y como siempre me olvidé de la primera pregunta, pero No sé si Cristian querés agregar algo más. Te preguntaba qué opinás de la agricultura la regenerativa. Mira, objetivamente yo no soy agrónomo, soy médico, y la verdad que no me he puesto a estudiar mucho sobre los distintos tipos de agriculturas. Sí sé de que toda herramienta de producción y de vinculación con el territorio que sea capaz de producir alimentos sin uso de venenos, sin transgénicos y sin incrementar una carga de extracción de bienes comunes de los territorios, es un camino hacia no solo la soberanía alimentaria, sino hacia la posibilidad de seguir pensando un futuro para nuestros pueblos.
Entonces me parece que ahí es donde está la clave, ¿no? Hoy tenemos que, a ver, cuando nacemos, lo primero que hacemos es respirar. ¿Está? Pegamos el grito. Algunos dicen que porque todavía cuando nacemos somos inteligentes, no sabemos a dónde nos trajeron y decimos, no, basta, no queremos esto. Fisiológicamente se explica porque cuando los pulmones se hinchan por primera vez con aire, se estimulan una serie de receptores nerviosos que provocan dolor, ¿no? Es un tejido que de golpe se desgarra y genera dolor. Pero ese llanto, eso hace que respiremos y eso nos permite vivir. Y lo segundo que tenemos que hacer inmediatamente es alimentarnos. Digo, no hay vuelta, no hay discusión, esto no es una cuestión filosófica del sexo de los ángeles, esto es así. Si no respiramos, si no comemos, no podemos vivir. Y el alimento inicial que necesitamos es un alimento líquido que viene del pecho de nuestras madres. ¿Está? Si nosotros respiramos un aire contaminado, la misma OMS reconoce desde el 2012 que la mala calidad del aire es responsable de 7 millones de muertes por año en el mundo. No sé si soy claro, ¿no? Estamos enloquecidos por el COVID-19 que hasta ahora ha matado 1.500.000 personas en el planeta, ¿está? Y por año, antes del COVID-19, se morían 7 millones de personas por la mala calidad del aire. Y nadie frenó los autos por eso, aunque es una pandemia peor que la del COVID-19. Y no estoy minimizando, insisto, el COVID-19, ¿no? Pero digo, sabemos a las cosas por su nombre. Si respirar nos enferma y nos mata, si cuando comemos en realidad no nos alimentamos, sino que incorporamos sustancias químicas tóxicas ultra procesadas que nos enferman y nos matan, si cuando bebemos, respiramos, bebemos un agua que está cargada de química, que en vez de nutrirnos y garantizar que nuestro organismo pueda hidratarse y pueda llevar adelante los intercambios de iones necesarios, es una sustancia que nos llena de químicos y nos enferma y nos mata, claramente la salida no está por meter más extractivismo para tener más dólares en el Banco Central, sino que están por mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad del agua y mejorar la calidad de los suelos y nuestros alimentos para que podamos crecer saludablemente. Gracias, Damián. A ver, ¿alguien quiere? No hay más en el chat, no hay preguntas. No sé si alguien quiere hacer un comentario, una intervención. Tenemos todavía un rato, ¿eh? Yo no puedo ver el chat porque mi computadora no me permite bajar el chat, así que veo solo los 3 No, saludos no te iniciales y preocupes. después no veo nada más. No sé, Laura, digo, si más o menos esto era un poco lo que Sí, yo vos... puedo, si quieren, tomo algunas cosas que me parecieron súper interesantes, que rescatar. O sea, todo me pareció súper interesante, pero hay algunas cuestiones que me parecen súper interesantes. Y un poco también lo preguntaba el otro día Claudia en la charla de ella, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar o qué es lo que no estamos enseñando y que deberíamos enseñar para poder ingresar con estas cuestiones en la escuela, ¿no? Y generar ese cambio del que hablas, Damián, y del que hablaba también Claudia, ¿no? Y, y hay algunos conceptos que para mí me parecen claves, que de distintas maneras lo plantearon ambos también. Por un lado, esto de cómo construimos redes comunitarias de cuidado de la salud. Vos usaste un concepto que me encanta, que es este de un sistema inmunológico comunitario, ¿no? Que tiene también que ver con esto que hablabas de la integridad de los ecosistemas, la salud de los ecosistemas, y yo hago ese mismo paralelo, ¿no? La salud y la integridad del sistema inmunitario de las comunidades en esas redes, que son las que hacen posible la capacidad de adaptarse, de tener respuesta frente a una situación de crisis del tipo que sea, cambio climático u otras como las actuales. Esto de la solidaridad, la cooperación, ¿no? Que son todas también estrategias de la naturaleza y de la supervivencia de los ecosistemas, ¿no? Me quedé pensando, vos hablabas de diversidad de territorio, Claudia habló mucho también de diversidad de territorio, y hablabas de proceso, de tiempo, y acá me viene el tema de esta transición. ¿Cómo hacemos? Y eso es una pregunta también. eh, ¿Cómo hacemos esa transición, ese proceso, por un lado, que sabemos que lleva tiempo, que sabemos que va a tener elementos
sucios en el camino, porque las transiciones no son puras, y a la vez la urgencia, el sentido de urgencia y de acción. Y eso te lo traslado tal vez como también una pregunta, ¿no? Y, y bueno, me quedan más comentarios que puedo agregarlos después, si querés. A ver, en principio, el que enseñamos. Lo dije recién cuando le respondí al compañero, ¿no? Que yo soy médico, no soy eh, agrónomo, tampoco soy docente, aunque en realidad, vieron, yo esto lo he dicho en las charlas que hemos tenido con las compañeras y los compañeros ahí en Río Negro. Lo bueno de los médicos es que podemos hacer lo que se nos antoje y nadie nos dice nada porque somos médicos. Entonces uno se formó como médico, nunca hizo nada de pedagogía y es profesor doctor universitario, una cosa, una maravilla. Entre nosotros, que no salga de nosotros, eso fue lo que hizo que yo estudie medicina, ¿no? Y tenía 2 títulos en uno, era más o menos así. Pero digo, no, en realidad, hablando en serio, yo solamente, ustedes lo saben, trabajo nada más que en la universidad pública, doy clases, mi formación profesional es de médico, pero en realidad soy docente en la universidad, no por formación, sino por, qué sé yo, porque soy docente, porque me formé haciendo como la mayoría de los docentes universitarios en carreras como la mía, lamentablemente. Digo lamentablemente porque no creo que sea saludable que no tengamos en nuestros procesos formativos espacios para pensar las lógicas de educación, pero desde la educación popular, desde la educación y los procesos formativos colectivos, que yo creo que hacen mucha falta. Dicho esto, no eludo la pregunta. Creo que lo que primero deberíamos, me parece, pensando en voz alta, ¿no? Hagámoslo así, no voy a hacer, no tengo fórmulas, pero ¿nos pusimos a pensar alguna vez qué sería si nosotros lo primero que enseñásemos en las escuelas, en el sistema educativo en general, fuese a dudar y no a repetir certezas en los exámenes? Capaz que podemos empezar por enseñar a dudar. Capaz que podemos empezar por enseñar a hacernos preguntas y no a buscar respuesta en un libro o que se repita lo que el estudiante cree que nosotros queremos que diga. Porque capaz que muchos de los problemas que tenemos tiene que ver con que nos formamos en sistemas que están pensados con la lógica de la hegemonía y que para eso necesitan que lo que haga el sistema educativo sea reproducir lo que ya está definido como sociedad. Y a veces una pequeña pregunta puede tirar abajo todo un gran castillo, ¿no? Me parece que esa puede ser un camino. Yo lo intento en mi vida cotidiana y creo que los compañeros y las compañeras de los colectivos que yo integro en la facultad de salud socioambiental, hoy justamente terminamos el último seminario de salud socioambiental este año y decíamos esto, ¿no? Ojalá hayamos podido hacer que alguno o algune de todos los que cursó nuestra materia haya en algún momento eh, estimulado su capacidad de preguntarse, de dudar, que es una capacidad que además es la que nos permite sobrevivir. Yo tengo una hija de 1 año y meses ahora y la veo investigar el mundo con una pasión, con una seriedad, con una necesidad una avidez por conocer y por descubrir que me emociona cuando lo pienso de vuelta y cuando la veo, ¿no? Porque digo, ¿dónde fue que nosotros perdimos eso? ¿Cómo fue que nos dejamos arrebatar esa capacidad maravillosa que traemos de querer conocer, de querer averiguar, de querer investigar? Entonces, me parece que para eso dudar es el primer punto. Y después esto de los ensamblajes de las resistencias, yo creo que no creo que nunca creí en las salidas individuales, no creo que sean válidas las construcciones individuales como estrategias para resolver los problemas que nos aquejan. Creo que pueden servir para que alguno, individualmente, como dice la palabra, pueda, pueda creer que se salvó. Pero yo lo ponía, creo, a principio de este año en un escrito que hicimos a raíz de la pandemia de COVID, ¿no? Eh, Estamos en el Titanic, muchachos, muchachas, queridas amigas, estamos en el Titanic. La mala noticia, y no maten al mensajero, es que ya chocamos con el iceberg. ¿Está? Y no se va a salvar el que se suba al mástil más alto.
y tenemos salvavidas para pocos porque cuando construyeron el Titanic lo construyeron con salvavidas para pocos. Algunos nos quieren meter en las bodegas y cerrarnos las puertas con candado como hicieron con Leonardo DiCaprio. Eh, Creo que lo que tenemos que nosotros hacer es reconocer, en primer lugar, la gravedad de la situación, no para enloquecernos y quedarnos inmóviles, inmovilizados por el pánico, sino para, reconociendo la gravedad de la situación, decidirnos a actuar colectivamente. Y cada uno desde el territorio que mejor conozca, cada uno haciendo lo que mejor sepa hacer, respetando los pasos del otro, acompañándonos y también preguntándonos entre nosotros si lo que estamos haciendo es lo que deberíamos estar haciendo o no. Preguntarnos permanentemente si lo que estamos haciendo es lo que deberíamos estar haciendo, creo que nos ayuda a no caer en la soberbia de creer que el mundo tiene que funcionar como nosotros creemos que tiene que funcionar, porque si no, se destruye todo. Porque la verdad que ninguno, al menos yo, no me creo receptor ni de ninguna verdad, de ninguna sabiduría. En todo caso, lo que uno puede ir conociendo lo hace a partir de los vínculos, de las relaciones y de los contactos desde el territorio con las comunidades. Si no, creo que no se va a poder. Y en ese sentido, entonces sí. Yo lo dije una vez también en Río Negro. Yo porque veo algunas caras conocidas, digo, pucha, lo estoy aburriendo, este flaco no se renueva, en tantos años sigue diciendo lo mismo, pero eh, la verdad que yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que la única posibilidad que tenemos de empezar a transformar las organizaciones de nuestra sociedad actual y de transformar desde la raíz, es justamente siendo ahí a la raíz, al suelo, abajo del suelo. Y eso implica reconocer que el sistema educativo, en nuestro país particularmente, el sistema educativo, el sistema sanitario y el sistema militar han ido de la mano y han sido los tres pilares fundamentales sobre los que se construyó la lógica hegemónica de homogeneización de los territorios, de destrucción de la diversidad para la instalación de un pensamiento antinatural, de un pensamiento destructor de la vida en todos sus aspectos, porque en las escuelas nos destruía la capacidad de indagar y de preguntarnos y de querer aprender para saber cómo construir más vida y nos transformaba la cabeza en meros repetidores, porque en el sistema de salud nos destruía la capacidad de aceptar nuestros cuerpos diferentes desde la diversidad, con todas sus características como parte de la vida y como territorio fundamental para vivirlo y disfrutarlo y amarlo a partir de reconocernos como personas absolutamente perfectibles y absolutamente inacabadas, y porque desde el sistema militar cada vez que alguno se quiso ser el que no se acostumbraba a lo que el sistema educativo y el sistema sanitario le imponía, caía con fuerza para recordarnos de que no había lugar para sacar los pies o la cabeza o las manos de donde tendríamos que haberlas puesto según lo definieron algunos. Y vinieron de la mano y tienen la misma lógica. Tanto la escuela como el sistema sanitario tienen la misma lógica militarizada de aquellos que desde hace varios años, cientos de años, en estos territorios han entendido que a sangre y fuego se construye la sociedad que ellos pretenden. América Latina es un territorio vivo y de esto lo puede decir mejor Claudia que yo, y es un ejemplo extraordinariamente doloroso de cómo el extractivismo se instala para destruir la vida de quienes vivimos en estos territorios y para seguir sosteniendo una lógica de mundo que tarde o temprano, entra en crisis y no va a poder seguir existiendo. Está en nosotros el hacer, el construir vínculos, redes, estrategias para que sea más temprano que tarde. Sabiendo además, y con esto ya no quiero aburrirlos más, pero digo, sabiendo además que es muy probable, yo al menos así lo siento, que los que estamos hoy acá ni siquiera seamos capaces, ni siquiera tengamos posibilidad de ver los primeros brotes de lo que estamos sembrando. Pero si aquellos mujeres y hombres que hace más de 10.000 años empezaron a domesticar el maíz, hubiesen pensado que si no lo podían ver ellos domesticado no valía la pena, nosotros hoy no existiríamos porque no tendríamos maíz y somos los hijos del maíz. Entonces, tenemos que recuperar esa posibilidad de mirar en los tiempos de la vida, que no son los tiempos de los individuos, sino que son los tiempos de los colectivos, de las comunidades y de los territorios. Y me parece que por ahí quizás podemos animarnos a imaginar nuevos sistemas de educación, de formación, de compartir saberes, de construir nuevos,
nuevos sistemas de atención, de cuidado y fundamentalmente nuevos sistemas de generación y regeneración de nuestros suelos y, y de fertilización de nuestros pensamientos. Gracias, Damián, qué lindo. Tengo acá una pregunta que es de Flavio, que es para todos, creo, y da para que nos vayamos a casa con tarea también. Él dice, pregunta, ¿dejamos de preguntar y dudar cuando ingresamos a la escuela? Y pone varios signos de pregunta, ¿no? Y después Claudia, que está pidiendo la palabra porque quiere comentar algo. Así que, no sé, Clau, te dejo el micrófono y no sé si después queremos reflexionar un poquito sobre lo que plantea Flavio, ¿no? De si la escuela dejamos de pensar y preguntar. Está en el chat la pregunta de Flavio si quieren verla. Te dejo, Clau. Bien, voy a poner la cámara, así me ven. Bueno, Damián, qué decirte, un gusto escucharte, como siempre, aprender junto a nuestros compañeros es siempre un gusto. Yo estaba escuchando esto que vos recuperaste de lo que planteé el otro día y quería comentar dos cositas que están totalmente interrelacionadas y que también tiene que ver con esta pregunta que nos hace Flavio a todos, a todes. Estuve participando de la plataforma para el monitoreo de la Agenda 2030, Pampa 2030. Se hicieron 3 webinarios, tres conversatorios, uno fue sobre hambre y pobreza, otro sobre trabajo decente y el último de esta semana fue sobre educación. Allí, y voy a decir solamente esto para relacionarlo con otra cosa, ¿se escucha bien? Sí. Bien. No, porque a mí me llegaba cortado a veces lo que estaba escuchando de ustedes, por eso pregunto. En este que hubo, fue ayer, el del 2DS4, el de educación, funcionarios plantearon la necesidad de llevar la educación a la primera infancia y hablaban directamente de incorporar desde los 45 días al sistema escolar. No voy a hablar de esto porque sería para otra cosa, tal vez si el 2 de diciembre da, hablaríamos. Pero quiero contraponer esto a que el último conversatorio que hicimos nosotros con 2 representantes de una organización indígena que abarca 4 provincias, 36 7 u 8 comunidades, con 7 u 8 naciones con una treintena de comunidades cada una. La hermana que habló dijo que ellos no querían enviar a los niños a la escuela hasta pasados los 6 o 7 años, porque quieren que primero aprendan su cultura, aprendan su lengua y aprendan el respeto del territorio de su cultura, y que no quieren que las niñas vayan a la escuela antes de los 6 o 7 años. Porque, bueno, sabemos que las escuelas son aparatos ideológicos del Estado y los pueblos y naciones que resisten necesitan reproducir su cultura previo a la escolarización de los niños. Esto creo que es una cosa que nosotros debemos repensar. Y la cuestión no es decir que empiecen a los 45 días, a los 4 años, o a los 6 o a los 7, sino decir por qué en la escuela los pueblos y comunidades sienten que no enseñamos lo que debemos enseñar. Nada más que eso, para que lo tengamos en claro en función de lo que hablamos el otro día y de lo que estamos hablando hoy. Y si quieren el 2 de diciembre, si puedo estar, que me gustaría estar, espero que no se interponga nada, me gustaría que hablemos también de esto. Y esto tiene que ver también, Damián, con lo que implica la salud para los pueblos, con relación a la salud de los ecosistemas, que es algo que nosotros no hemos aprendido en la escuela, lo aprendemos cuando vamos a los territorios de las comunidades. Gracias, nada más. Gracias, Clau. Nati Roncayo, ¿querés hablar? Sí, no, quería solamente rescatar por ahí de lo que se decía con respecto a la educación y
lo que hacemos en las escuelas. Nosotros creo que este espacio que se genera desde el sindicato es muy, muy importante con las formaciones que tenemos, los espacios estos internos que tenemos todos los años, que bueno, en este caso se hicieron 2 jornadas, una con Claudia y otra con Damián. Después los espacios que todos los años tenemos con el departamento, la creación de los nuevos departamentos que mencionó hace un rato Benja, creo que eso es rescatable a la hora de empezar a pensar y hacer estas redes que mencionaban hace un rato, de solidaridad, de proyectos entre uno y otro, de las situaciones que estamos atravesando en la provincia de Río Negro y en las provincias aledañas en el país y en el mundo. Creo que esto es una manera y es un inicio y que venimos construyéndolo como sindicato y que es valorable y muy importante que el sindicato tenga un departamento de ambiental, justamente porque somos los que quizás después vamos a transmitir y vamos a replicar todos estos conceptos y el repensar muchas cosas que tienen por ahí, nos hacen abrir la cabeza y mirarlas de otra manera, y todos los que estamos acá somos docentes y vamos a la escuela y volvemos a los espacios de las escuelas, y creo que eso es una manera de llegar y de multiplicar todos estos conceptos que recién Mariana mencionaba, Claudia en sus intervenciones, formación y capacitación que brinda la Escuela Rodolfo Walsh con Laura. Creo que es para rescatarlo y valorarlo. Damián lo mencionaba hace un rato y Laura siempre también lo menciona, pero creo que nosotros somos y nosotras somos un puntapié para seguir multiplicando y tratando de cambiar esto, como decía Flavio ahí, qué pasa que dejamos de preguntar y dudar cuando ingresamos a las escuelas. Bueno, quizás seremos nosotros y nosotros los que podremos empezar a cambiar estas cosas, ¿no? Eso nada más, rescatar el departamento chicamente y que es necesario que esto se siga avanzando y siga funcionando como departamento, y además que quizás el año que viene tengamos más departamentos dentro de la provincia, que es muy importante y que es necesario para entrelazar estos proyectos que cada uno tiene, eh, como es, cada uno tiene en cada una de las seccionales, las problemáticas que hay, ¿no? Y creo que es, bueno, valorable. Sí, sí, Claudia, sí, 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 lo reconozco. Ustedes continuamente reconocen todo el laburo que hace la UNTE, eso es fundamental, ¿no? Pero yo quería traerlo digamos, a colación al trabajo que se hace del departamento para multiplicar espacios, a eso me refería, nada más para cerrar, digo, una reflexión de todo lo que se dice. Gracias, Nati. No sé si hay algún otro comentario. Está abierto, ¿eh? Bueno, yo desde el Valle Me Medio, parece. acá Dale, tuvimos dale. problemas de luz, así que muchos compañeros no han podido estar. La verdad que escucharlo a Damián es muy lindo. Es la tercera vez, me parece, que lo escuché en pandemia. Y me quedé con esto de recuperar los espacios abiertos en las escuelas. Escuché mucho nombrar solidaridad, amor, cooperación, esto de encontrarnos. Y yo creo que eso se está haciendo, por lo menos acá en el Valle Medio, con los estudiantes hemos logrado, y también con algunas organizaciones que continúan con esta misma línea, ¿no? Así que la verdad que muy contenta, y bueno, vamos a avanzar con la propuesta, Laura. Esperemos llegar para el 2 de diciembre. Damián. Sí, no, a ver, en primer lugar, yo renuevo mi agradecimiento al departamento, a la escuela y a la UNTE en general por estos espacios.
Me permite, como dije al principio, reencontrarme con gente que la verdad que quiero mucho por lo que hemos recorrido juntos, eh, pero también me permite poner en discusión lo que uno va pensando, ¿no? Cuando uno va compartiendo estas cosas, yo cuando punteaba, bueno, cuáles son los ejes de la charla de hoy, em, y pensaba, bueno, ¿qué podemos decir en este contexto? También iba pensando qué proceso de transformación se iba generando en mí al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo quería aportar ahora eh, una idea para ver qué les parece, que tiene que ver con eh, animarnos a pensar en estrategias de formación o en estrategias pedagógicas que vinculen nuestras aulas, nuestras escuelas con lo que está ocurriendo en el territorio permanentemente. O sea, que nuestra estructura curricular esté pensada no desde los programas escritos por los ministerios, sino que esté pensada desde las necesidades que nuestras comunidades tienen. En muchos casos yo sé que eso se hace, y de hecho yo aprendí yendo a Río Negro que muchos de ustedes ya llevan adelante ese tipo de estrategias, a veces desde la currícula oculta y a veces no. Pero si pudiéramos incorporar dentro de la agenda de las organizaciones gremiales y sindicales como la UNTER, en el momento de sentarse a discutir paritarias y a discutir condiciones de trabajo con nuestros empleadores, eh, estos temas en la agenda. Si bueno, queremos discutir paritaria de salario, pero también es qué es lo que vamos a hacer adentro del aula. Y con quiénes lo vamos a hacer adentro del aula. Me parece que puede ayudar, a ver, que puede ser un camino que quizás ya se haya intentado, que quizás algunos seguramente ya lo tienen recorrido, pero que muchos otros quizás no, y podríamos animarnos, y quizás colectivizar esas experiencias que ya existen puede ayudarnos, quizás imaginar nuevas puede estimularnos. Pues yo creo que lo que nos hace falta fundamentalmente es estimularnos, reestimularnos, reenamorarnos, como dice Carlos Galano, ¿no? Reerotizar el conocimiento. Yo digo, reenamorarnos de la vida, reenamorarnos del encuentro, de poder estar y recuperar la alegría de hacer lo que somos, de ser lo que somos y de hacer lo que hacemos. Como decía Jaureche, nada grande se puede hacer sin alegría, y nos quieren tristes, porque solo sobre la tristeza pueden construir la dominación de los pueblos. Nosotros decimos, además de eso, solo sobre la tristeza y la enfermedad, porque la enfermedad también genera tristeza, se puede construir la dominación de los pueblos. Entonces, recuperar la alegría es parte de la recuperación de la salud, es parte de la reivindicación de la necesidad de recuperar nuestros sistemas inmunológicos, y eso es parte de la recuperación de la libertad, de la defensa de la libertad, que es un poco el título que teníamos hoy, ¿no? Sin salud no podemos pensar la libertad. Me parece que en estos tiempos eh, nos merecemos, quienes estamos de este lado de la trinchera, nos merecemos la posibilidad de volver a sentirnos parte activa en la siembra de los futuros que también nosotros queremos poder vivir. Gracias, Damián. Yo vamos cerrando, me parece, por el horario y llevamos ya 2 horas casi. Le pasaría la palabra para que cierren a los chicos. Yo simplemente recordar que no va a ser el 2 de diciembre, miércoles, va a ser el jueves 3 de diciembre el encuentro, ¿sí? Porque, bueno, tengo que tomar finales, justo el 2 me pusieron finales. Y la idea para quienes no están haciendo el curso es que cada seccional va a presentar algunas ideas acerca de lineamientos para pensar el plan de trabajo para el año que viene, en el sentido de lo que veníamos charlando, lo que decía recién Damián, lo que decía Claudia, ¿no? Y lo que venimos charlando de, bueno, desde nuestro rol de docentes y aparte de docentes organizados en un sindicato como la UNTER, cuáles serían las prioridades, cuáles serían las líneas estratégicas. Esta puede ser una, ¿no? De cómo discutimos en una paritaria, cómo incluimos en la currícula. El otro día ya surgieron charlas interesantes de cómo trabajar determinados temas con las comunidades, desde algo que nos pareció en principio en la charla, en la videoconferencia, como una cosa pequeña que era una huerta, y bueno, de ahí surgieron cosas como
la lucha por la semilla, la apropiación de conocimientos, la valorización de conocimientos tradicionales, ancestrales. Bueno, surgieron millones de ideas de cómo trabajar desde una cosa que podemos hacer en la escuela simple, trabajar un abanico de cuestiones que hacen a esta comprensión de la importancia de la alimentación, la soberanía alimentaria, la revalorización y recuperación de conocimientos tradicionales y ancestrales, etc. No agrego mucho más, ya no agrego nada más, así dejo espacio para que los compañeros cierren. Le agradezco mucho a Claudia y a Damián de vuelta que nos hayan acompañado y sus miradas, sus aportes, siempre se aprende un montón, creo que aprendemos siempre todos un montón de todas estas charlas. Y les paso la palabra a los chicos y por supuesto Damián, Claudia y el resto, el 3 de diciembre, quien quiera sumarse, aunque no esté haciendo el curso, puede sumarse, así charlamos un rato desde cada seccional, presentar ideas y discusiones alrededor. Gracias, Laura. Bueno, repetir un poco el saludo de lo que decía Laura al final, agradecerle a Claudia, agradecerle a Damián. Como decía Laura, vamos a estar el 3 a las 19 horas haciendo el cierre de esta sexta formación interna del Departamento Socioambiental Chico Méndez. Por supuesto, que agradecerle a todos los que estuvieron presentes, a todas las compañeras, los compañeros que estuvieron estas casi 2 horas con nosotros, compas del Consejo Directivo, a los compas delegados, delegadas de salud, la compañera Claudia Asensio, que no la nombré al inicio, está también, que es la compañera secretaria de salud en la escuela del Consejo Directivo Central, así que agradecerles este acompañamiento durante esta jornada. Sabemos que están también trabajando con Laura, la mayoría de los que están aquí presentes, en la formación que está llevando adelante Laura, así que gracias y le voy a ceder la palabra a Flavio para que también se despida y simplemente vamos a colgar esta charla, después ya vamos a trabajar con Laura para poder dejarla a disposición de quienes no pudieron también hoy estar presentes en la charla, que puedan escucharla y también para que la podamos repetir quienes queramos, porque la verdad que fue más que interesante. Gracias por este espacio. Bueno, yo simplemente decir que, bueno, agradezco a haber podido participar en esta charla con Damián y en la anterior con Claudia. La verdad que surgen en uno muchas preguntas y muchas dudas, esto que ponía en el chat de que si no es la escuela, y tiene que ver con algo que decía Damián también, si no es la escuela quien cercena la posibilidad de preguntarnos, la posibilidad de dudar de las cosas que en teoría se nos enseñan. Y por otro lado, pensaba que los docentes también tenemos que tener la capacidad de poder estudiar. No se puede enseñar lo que uno no sabe. Entonces, también es importante generar, en este caso desde el sindicato, distintos espacios que tengan que ver con la formación y con la generación de estas dudas y de estas preguntas como docentes. En consonancia también con lo que decía Nati, que el sindicato es capaz de generar estos espacios y que, bueno, ojalá uno pudiera llegar a todos los docentes como quisiera. En realidad siempre hay cuestiones que hay que tener en cuenta de organización y demás, pero bueno, se generan esos espacios, se generan la formación y la posibilidad de cambiar pensamientos, de cambiar concepciones. Creo que en ese sentido tenemos que seguir yendo, que hay que generar la duda, hay que generar la pregunta. También algo dijo Damián, quizás tendríamos que pensar en la formación docente, avanzar en ese sentido también, porque los docentes enseñamos muchas cosas que aprendemos ahí y antes también. Es muy difícil, todos sabemos que es muy difícil cambiar concepciones que hemos aprendido desde que vamos a la escuela desde los 4, desde los 5 años. Así que no es tarea fácil, entiendo, esa resistencia, pero hacia ese objetivo tendremos que ir. Así que bueno, gracias Damián, gracias Claudia, gracias Laura, a todos los que han participado. Nos vemos el 3.
Creo que se cortó un poquito, Laura, cuando hablabas, que no es el 2 la próxima reunión, sino el 3 a la misma hora, ¿verdad? A las 7 de la tarde. Igual Mari le va a estar enviando el mail para recordárselos y bueno, y ahí nos volveremos a encontrar. Gracias, compañeros, compañeras. Hasta el 3. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chau, chau, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Chau, Damián. chau. Chao, gracias. Gracias.